Buenos días, hermanos. Es la tercera vez que me toca compartir la palabra y en lugar de que los nervios disminuyan, aumentan. Creo que conforme lo hago, me doy cuenta que es una gran responsabilidad. Mi papá ayer decía que no le dejan de temblar las piernas aún cuando él ya lo ha hecho con más frecuencia, así que creo que no me tengo que acostumbrar a que no se van a quitar estos nervios pronto. Y, eh, y pues también es un honor para mí estar aquí porque segunda de Timoteo dice que prediques la palabra. El hecho de que tú vayas tras muros, no nada más estar parado aquí, o sea, que tú prediques tras muros, que tú le compartas a alguien. Aquí hay muchos hermanos que de hecho tienen este don de evangelización, pero tenemos que hacerlo, es predicar de la palabra. Entonces, yo estoy gozosa también de estar aquí, les digo con nervios, pero gozosa. Y bueno, hace muy poquito estuvimos en un evento que con mucho amor, al que asistimos con mucho amor, y se prepararon muchas cosas, mesas, se adornó un caminito y todo. ¿Y qué creen? O sea, ya era como por ahí de las 6 de la tarde. Y de repente que se va la luz. O sea, no había luz y los niños atrás en la cancha jugando literal en tinieblas, así, ¿no? Y justo mi hija me dijo, préstame tu celular, mami, para alumbrar porque no hay luz. Y los niños ahí como podían estaban con su lucecita alumbrando y gracias a Dios tenemos aquí que ya Mario, que todo lo solucionan en esta iglesia y pues tuvimos ya luz, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido luz ayer, o sea, este día en esta situación? Probablemente todo lo que se había preparado no se hubiera visto. Lo hubiéramos como tal vez palpado a tientas o así, ¿no? Pero no lo hubiéramos podido ver. Y algo muy similar pasa en nuestra vida como cristianos. Más adelante te voy a contar. Estamos en la serie Las parábolas de Jesús. A mí me encantan. Yo le decía a mi esposo, es que se explican por sí solas. Y mi esposo me dice, no, no es tan fácil. Y le dije, no, pues claro que sí, mira. Y estaba en la lección de mi prédica y le decía, voy a hablar sobre esta. Ay, es que se explica muy fácil. Y mi esposo me decía, no, Dani, no se explica muy fácil. O sea, no es así tan sencillo. Y la verdad es que no. La Biblia, depende de la versión que uses, utiliza la palabra parábola o utiliza la palabra alegoría o comparación. En griego significa, la palabra es paroimía, que su significado es un dicho cuyo sentido es difícil de entender para quien lo escucha superficialmente. Es decir, que requiere de mucha concentración para descubrir lo que Dios nos está queriendo decir a través de esto. Muchas veces leemos la palabra de forma superficial. No nos atenemos a entender o a descubrir qué es lo que quiso decir el Señor en modo, tiempo y lugar. O sea, a veces decimos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hasta no sabemos así como los versículos, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito, bla, 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 así, ¿no? Y no desentrañamos el significado de las palabras. A veces lo vemos muy superficial, no nos metemos a ver cuál es el sentido tan profundo que el Señor tiene para nosotros. ¿Y por qué el Señor usaba este sistema de enseñanza? Pues para motivar a las personas para que pensaran verdaderamente en sus palabras, para obligarles a prestar atención. Porque imagínense, o sea, el Señor iba literal en su gira, ¿no? Y entonces había muchas personas que le iban siguiendo. Y yo me imagino, para nosotros a veces es un poco difícil, no sé si les pasa que cuando empezaron a leer la Biblia dicen, es que no entiendo nada. Y a lo mejor creyentes, ya más creyentes en la palabra, que ya hay personas que ya llevan tiempo y dicen, pero que no entiendes, está muy claro. Y dicen, es que no entiendo nada, o sea, y lo leías una y otra, y no, hasta que no te sentaste y a lo mejor el Espíritu Santo de verdad te reveló y dices, esto quiso decir, ¿no? El Señor así actúa, o sea, el Señor iba predicando la palabra de Dios y usaba relatos que a lo mejor eran simples, pero a la vez eran muy profundos. Cuando yo te voy a platicar algo, tenemos un año de haber iniciado esta misión y cuando estábamos en el proceso de selección del nombre, ustedes saben cómo se llama la iglesia. Digo, aquí está muy claro, ¿cómo se llama la iglesia? Luz y Sal. La iglesia se llama Luz y Sal. El proceso de selección de este nombre no fue nada más así como, pues suena, digo que parte sí, ¿no? Suena bonito, o sea, era más bien que entre todos queríamos encontrar un significado muy especial, algo que distinguía a la congregación, algo que de verdad dijéramos, nos identificamos
somos luz y sal y saber por qué. O sea, no fue nada más simple marketing, así, luz y sal, ¿no? Y muchos de repente cuando pusimos ya el nombre y todo, de broma decían, ay, sal y pimienta, limón y sal, ¿no? No. O sea, la cuestión es que nuestro nombre tiene un contexto bíblico muy profundo y de eso te voy a hablar el día de hoy. Jesús en el Sermón del Monte hablaba de cómo ser un creyente. Fíjate bien, mi esposo la semana pasada te habló precisamente de que había dos tipos de público, los fariseos y los publicanos. Entonces Jesús traía digamos que a las personas que lo seguían estos dos públicos, pero en el Sermón del Monte dice que había muchos pescadores. Y en este sermón habla a ellos de cómo debían ser los creyentes, cuáles eran unas de las cualidades de los creyentes. Y él destaca que fuéramos como luz y como sal, y quiero explicarte a qué se refiere Jesús con esto. Acompáñame a leer el libro de Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Si ya lo van así teniendo, me dicen amén como para saber más o menos. Excelente. Bueno, se los voy a leer por si no lo han encontrado. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben el nombre de su Padre Celestial. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque el día de hoy tú dispones este mensaje para que tu iglesia, tu congregación, Señor, pueda entender cuál es el sentido, Señor, de que sea luz y sal, Señor. Tú quieres que entiendan cuáles son las cualidades que quieres destacar en ellos, Señor. Yo te pido que abras los oídos a entendimiento, Señor, que tu palabra fructifique en tierra fértil, Padre, y que podamos entender, pero sobre todo poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos has querido enseñar. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Mira, en Mateo 5:13 dice, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. A ver, quiero que me digan, y no es comercial, quiero que me digan qué es esto. Sal la fina, no es comercial. Díganme si ustedes creen que sin la sal ustedes podrían vivir. ¿Pueden vivir sin la sal? O sea, ustedes están pensando así de, ay, no puede ser, no tengo sal en mi casa. O, ay, gracias a Dios hay sal en mi casa. O sea, ¿ustedes de verdad piensan que la sal es un elemento súper indispensable? A veces la pasamos por desapercibido, a veces la sal está ahí en la alacena. O sea, nos damos cuenta que ya no hay cuando queremos ponerle a algún guiso la sal y ya no hay sal. Pero no estamos concentrados en que no hay sal en la casa. O sea, la sal es un elemento que para nosotros, hoy en día incluso hay personas que hacen dietas libres de sal, ¿no? Hay personas que ni le va ni le viene. Pero en la Biblia, en el contexto antiguo, la sal tiene un papel muy importante. De hecho, me fijé que hay elementos que el Señor destaca como muy, muy importantes. Y 3 así esenciales te voy a decir cuáles eran: el aceite, el vino y la sal. Y de hecho, la prédica pasada yo te hablé sobre el aceite. La sal tiene un contexto muy significativo desde tiempos antiguos. Mira, de hecho, la palabra salario viene del latín, que es el dinero con sal. Los romanos así lo utilizaban. O sea, la moneda era la sal. Era tan importante que incluso pues el Mar Muerto, que está precisamente por aquella zona, es un mar tan salado que si tú te metes flotas, ¿no? Que no hay ni un pez porque es tan salado que no hay posibilidad, y todo se sentó en esa región. De hecho, pues Jesús vivía muy cerca de esa región. La sal era algo muy importante. ¿Qué significado tiene la sal en la palabra de Dios? Mira, en la Biblia la sal significa al menos estas cosas, al menos por mencionarte algunas. Hace que la comida sea más rica. Sirve de antiséptico. ¿A poco no han escuchado que dicen, ay, ya le echaste sal a la herida? O sea, era real, o sea, le echaban sal a la herida para cauterizar, porque si tú te cortabas, te ponían sal y aunque sí era una cuestión bien salvaje, funcionaba, o sea, te cauterizaba la herida. También era utilizado como conservador o preservador, o sea,
mucho de los alimentos o comida, incluso para embalsamar muertos, o sea, por eso hay tantas momias en aquella región, era porque pasaban por un proceso de salinización. Y sobre todo también Dios mandaba poner sal en las ofrendas. Levítico 2:13 dice: pongan sal en cada ofrenda de grano, porque la sal representa el pacto entre ustedes y Dios. Deben poner sal en todas sus ofrendas. Así que Dios y la gente, o sea, tenían este pacto por medio de la sal. O sea, en las ofrendas, como había un despedazadero de todo, o sea, de animales, de granos, de todo, la sal hacía que se conservara todo lo que había en la ofrenda. Incluso, como te decía, para sazonar, Job 6:6 dice: ¿se puede comer lo que es desagradable sin sal? ¿O hay sabor en la clara de un huevo? O sea, imagínate, ya desde entonces le ponían salecita al huevito, ¿no? O sea, mi esposo no come nada si no tiene sal. O sea, a las papas ahorita les pone sal. O sea, era tan importante, destaca tanto el sabor de una comida, que la sal o sea, juega un papel trascendente para cambiar, para potencializar o para preservar. En la palabra podemos encontrar más de 30 referencias acerca de la sal, pero concretamente el uso preferido de la palabra es el de preservador. Al contrario de la levadura, por ejemplo, en Levítico también dice que no pusieran levadura en las ofrendas, porque la levadura es un hongo, un compuesto que descompone. O sea, de hecho ellos no comían pan con levadura. Es opuesto, es lo contrario a la sal. Por ejemplo, ¿han visto cómo se prepara la mejor cecina del mundo mundial, que es la de Yecapixtla? Porque hay cecinas, o sea, pero la de Yecapixtla es la cecina. O sea, cursa por un proceso de salinización. O sea, la carne la ponen en sal muchas veces y luego la ponen en tendederos en el sol a secar. Imagínate que esta carne la pusieran en los tendederos en el sol sin el proceso de salinización. ¿Qué pasa? Se pudre. Llegan las moscas y empieza a pudrirse la carne, pero con el proceso de salinización la carne se preserva, no se corrompe. ¿Qué significa entonces que los discípulos de Jesús seamos sal en la tierra? Jesús compara a sus discípulos con la sal. Ellos eran para el mundo lo que la sal es para la vida cotidiana. La sal sazona la comida, pone ese toque que hace que cambie el sabor de las cosas. De esta forma debemos hacer que el mundo cambie su sabor. Eso es lo que espera Jesús de nosotros al decir: ustedes son la sal. ¿Han sentido qué pasa cuando comes alimentos que tienen mucha sal? ¿Qué sucede? O sea, ¿alguien lo ha sentido cuando de repente estás comiendo papitas y dices: ay, ya me dio sed, ¿no? La sal provoca sed. A mí me da sed. Y como la sal de la tierra, nosotros debemos hacer que los que nos rodean tengan esa sed del agua viva que es Jesucristo. No sé si tú has tenido la oportunidad de compartir el mensaje de Jesús con alguien, pero si lo has hecho y esta persona empieza el proceso del Espíritu Santo a trabajar en esta persona, y esta persona empieza entonces a tener sed. O sea, tú provocaste sed en alguien, tú le compartiste a alguien y esa persona empieza a tener sed del agua viva. Te puedo decir que en nuestro caso personal como familia así le pasó a mi papá. O sea, mi papá llegaba, teníamos un negocio, una platería, y alguien iba y compartía la palabra con él, solo en específico con él, y a mi papá le empezó a provocar sed de Jesús. Y mi papá a su vez empezó a contagiar esa sed en nosotros. Entonces eso pasa cuando tú compartes el evangelio, provocas sed en los demás porque tú eres la sal. O sea, esta es la cualidad que Jesús destaca en nosotros. Al igual que la sal, los cristianos estamos llamados a tener un impacto en la realidad en la que vivimos. O sea, como te decía, la sal es un potencializador de alimentos. O sea, sí podremos vivir sin la sal. De hecho, como te decía, hay gente que dice: no, pues no pasa nada si no tengo sal en mi casa. Pero cuando comemos alimentos y decimos, por ejemplo, hace unos días comíamos un pozolito y de repente le hacía falta sal. ¿Qué hubiera pasado si no? Como que encuentras la forma, ¿no?, de que el sabor se potencialice. De la misma manera, nosotros tenemos que encontrar que el sabor del mundo se potencialice. Los discípulos de Jesús somos enviados al mundo para algo, y nuestra presencia en medio del mundo no puede pasar solo desapercibida. Somos, por gracia de Dios, portadores de un don inmenso, que es la buena nueva de Jesucristo, del evangelio.
Los discípulos de Jesús somos sus agentes conservantes, así como la sal conserva, nosotros también somos sus agentes conservantes. Nosotros, por lo tanto, tenemos la encomienda de preservar tal y como la sal preserva el Evangelio. ¿Y para qué? Para que el mensaje pueda ser escuchado en cada rincón de la tierra. Debemos afectar positivamente a las personas de la misma forma como el condimento da sabor a la comida, tenemos que también condimentar la vida de los demás. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber que estoy salando? O sea, no que estoy salado, que estoy salando, porque es diferente, ¿no? ¿Cómo puedo saber que entonces sí estoy dejando ese sabor saladito en los demás? Tenemos que voltear a ver al entorno que nos rodea. No sé, veamos a nuestros esposos o esposas, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea. Hay personas aquí, y a mí, o sea, yo no voy a hablar de casos en específico, pero que esposas, por ejemplo, llegaron antes que los esposos, ¿no? Y oraban por sus esposos. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos fueron ese agente saladito, conservador del mundo, que hicieron que sus esposos y por ende sus familias se contagiaran de esta cuestión del Evangelio y quisieran también lo mismo. Entonces necesitamos ver si de verdad estamos llevando este condimento salado, viendo lo demás, o sea, que lo que nos rodea estamos condimentándolo, estamos sazonándolo. En el versículo 15 también dice: pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. De la misma manera en la que la sal era usada para tener un proceso de descomposición, nosotros como iglesia tenemos esta encomienda de detener la descomposición en la sociedad. O al menos, pues esa es la idea, ¿no? O sea, que si estamos aquí es porque allá afuera el mundo es un mundo que está perdido. Nosotros somos la esperanza para cambiar, para ser los agentes de cambio. Sin embargo, la sal también puede evitar un proceso de descomposición, pero también se puede corromper, puede perder su sabor. Una vez que la sal pierde definitivamente sus cualidades y que, por ejemplo, absorbe la humedad, cambia su sabor y ya no sirve para nada. O sea, tenemos nada más ahí los minerales, pero sin sabor. Entonces, ¿qué pasaba en aquel tiempo en Jerusalén? Pasaban dos cosas: o la tiraban porque servía como grava, o sea, de la misma manera en que la grava sirve para que tú pises, de la misma manera la utilizaban, o la guardaban para el invierno, para que cuando nevaba, pues la echaban y de esa forma evitaban los resbalones. O sea, ya no había forma de recuperar el sabor de la sal. A diferencia de lo que conocemos como sal de mesa, que de hecho dice cloruro de sodio, o sea, la sal que ahora conocemos pasa por un proceso químico, la podemos encontrar bien finita y sin ningún otro mineral, pero la sal del tiempo de Jesús y sus contemporáneos no era así. O sea, tenía restos de cal, restos de otros minerales, y si la sal no estaba pura del todo, tampoco servía de nada. Imagínate echarle a tu huevito esa sal, pues que tenga tierra, que tenga cal, no te lo podías comer. O sea, la sal también podía tener restos de impureza. Si la iglesia comienza a participar del mismo proceso corruptivo, le pasa lo mismo que a la sal cuando deja de ser salada, pierde toda utilidad y razón de ser. Lucas 14:34 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tenga oídos, que oiga. Si la iglesia pierde su santidad y participa en la inmundicia humana, pierde todo su propósito en esta tierra. Y sin ninguna contemplación será echada afuera, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Eso dice Mateo 8:12. O sea, dice que si nosotros no estamos haciendo, digamos, lo que Dios manda, literal nos echa a las tinieblas. Y entonces ahí empieza lo feo, el lloro y crujir de dientes, dice. La palabra dice: no vale más para nada sino para echar fuera y ser hollada por los hombres, o sea, ser pisoteada. Es la cosa más despreciable del mundo, la sal que ya no sala. Y es algo muy fuerte. O sea, dice, si tú no tienes esa influencia sobre los demás, no sirves para nada. Pero tengamos en cuenta que también esto es un proceso de maduración, que esto es la palabra puesta en práctica. El Espíritu Santo es el que va a ir madurando esta palabra, y a medida que nos llene de su amor, vamos a querer también compartir el Evangelio con los demás. O sea, no dice que si no lo haces, vas a perder tu salvación. O sea, dice nada más, pierdes tu influencia, y eso es mucho. O sea, la salvación la tienes, pero la influencia no. Entonces esto es algo muy delicado también,
porque como cristianos estamos llamados también a impactar la vida del otro. Más adelante en el mismo texto leemos: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Además de ser como la sal, nosotros también estamos llamados a ser desempeñados como la luz. Mientras que la sal trata con lo moral, la luz trata con lo espiritual. La sal se refiere a nuestro carácter y la luz se refiere a nuestra conducta, que es el testimonio, lo que conocemos como testimonio. La sal se considera lo que la persona es, mientras que la luz considera lo que la persona hace. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, yo he llegado con personas y les digo, es que soy cristiana, y dicen, uy, no, los cristianos no, es que fíjate que tuve un compañero que hablaba de Dios y se sabía la Biblia así de memoria, pero hacía, y aquí inserte como el mal testimonio de su preferencia, ¿no? O sea, como dicen por ahí, el audio y el video no checaban. O sea, había sal, porque sí, a lo mejor esta persona quería compartir el evangelio y hablaba de Dios, pero no había luz. O sea, no había ese testimonio reflejado. O sea, no estaba Jesús proyectando en su vida. Hay que tener las dos cosas. Por eso Jesús nos llama a ser luz y sal del mundo. Nos vamos a equivocar a veces, sí. Como cristianos también vamos a decir, chin, esto no fue de buen testimonio. Pero tenemos también algo que se llama gracia y misericordia. Dios nos da esta nueva oportunidad de decir, ok, no lo hiciste bien hoy, tienes chance de volver a representarme en el mundo, de volver a ser la luz. O sea, ya no la apagues, o sea, manténla encendida. En el Sermón del Monte, Jesús, como te dije, le habló a un grupo de pescadores. En su mayoría eran pescadores. Y Él les dice, ustedes son la luz del mundo. Jesús está poniendo esta cualidad en ellos, no por lo que eran, no porque eran pescadores o porque eran, o sea, no, está poniendo esta cualidad en ellos porque tenían una identidad de ser hijos de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios no se fija en nuestro estatus económico, en nuestros pecados, de dónde venimos, sino que se fija en que la identidad es que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos llamados a ser luz, o sea, nuestro Padre es la luz. Si tú eres un hijo de Dios, de Jesús, que Él es la luz del mundo, eres hijo de la luz, por lo tanto. Entonces, esto significa que debemos de reflejar la luz en el mundo. Muchas veces me he puesto a pensar con desánimo, y digo, yo que tengo hijas, a lo mejor decir, es que este mundo cada vez está más corrompido, está más en tinieblas, la maldad ha alcanzado como límites inimaginables. Pero la esperanza que puso Jesús, para empezar, es que nosotros como sus hijos somos los agentes de cambio allá. Somos esa luz que está en medio de las tinieblas. Y es difícil porque el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. O sea, este mundo en el que estamos, para empezar, está gobernado por él. Pero nosotros somos hijos de la luz. ¿Cómo vas a reflejar esa luz en el mundo en las tinieblas? Y bueno, aquí hay un ejemplo que a mí me gustó mucho. ¿Qué es lo que pasa en la noche cuando no ves nada? Cuando no traes tu celular, no traes una lámpara, no traes nada. Lo que puedes ver es el reflejo de la luna. La luna en sí no es una fuente de energía. La luna es la proyección, o sea, la luz que se ve en la luna es la proyección del sol. El sol sí es una fuente de energía. Y en las tinieblas podemos ver un poco de luz porque la luna está reflejando la luz del sol. De la misma manera pasa con Dios, pasa con Jesús. O sea, nosotros no tenemos una fuente de luz propia. Sin embargo, es Dios el que nos da esa luz y tenemos que reflejarla en este mundo en tinieblas. No hay forma de medio brillar en el mundo. O sea, siendo un creyente no hay forma de medio brillar. No sé si has visto una lámpara aturdidora, pero las lámparas aturdidoras sirven para confundir al que señalas, es las que están así, ¿no? Que prenden, apagan, prenden, apagan. Causan confusión las lámparas aturdidoras, para eso sirven. Entonces, a veces el testimonio que proyectamos parece lámpara aturdidora. A veces la prendemos, a veces la apagamos, a veces la prendemos, a veces la apagamos. Y entonces los que nos ven afuera dicen, ¿es cristiano? ¿No es cristiano? O sea, ¿sí o no?
Eso es lo que debemos de cuidar en nosotros, no ser lámparas aturdidoras, que nuestra luz brille con potencia, o sea, que nuestra luz siempre esté encendida. Es difícil a veces, el testimonio es muy difícil, sobre todo porque cuando dices, es que yo soy hijo de Jesús, yo soy cristiano, la gente está así, ay no, velo, nada más, o sea, está fijándose en tu testimonio. Y sí, por eso Jesús pone esta gran encomienda y esta gran cualidad. Es una responsabilidad enorme, porque tenemos que estar fijándonos, primero, en compartir el evangelio, segundo, que ese evangelio se va a proyectar en nuestra vida. O sea, sí es una responsabilidad. En consecuencia, ser luz implica iluminar el camino de aquellos que aún no han visto la luz. Hay personas allá afuera que tienen este anhelo, sin embargo, como les platiqué en este evento que tuvimos, la gente no veía por dónde pasaba, pero si tú iluminabas el camino, ya era más fácil. De la misma manera pasa con nosotros. Si tú iluminas el camino de los demás empiezan a ver por dónde pasar, por dónde no pisar, por aquí se caen, por aquí no se caen. Eso es lo que estamos llamados a hacer como hijos de Dios. Él no nos asigna una tarea que no podemos cumplir. Por lo tanto, no dejemos de brillar, no nos escudamos en que, por ejemplo, como les decía, que a veces nuestra luz es camaleónica, ¿no? De repente llegamos a la iglesia y ponte lentes, porque vengo brillando, ¿no? O estoy en los grupos pero traigo una luz esplendorosa, pero salgo a la calle, ya me subí al coche y mejor le pagas al switch para que no vaya a llegar muy cara la luz, ¿no? Y ya te estás enfrentando con el otro conductor, o ya estás prestando tus oídos a murmuración, o ya dijiste algo que a lo mejor hirió. O sea, nuestra luz a veces es camaleónica. Depende en qué círculo social estemos, la apagamos, la aprendemos, y como dice la palabra, a veces la podemos hasta esconder. La luz no se esconde, no hay que avergonzarse del evangelio. La luz se enciende para ser de testimonio, para que la gente vea eso diferente en ti y que anhele tenerlo también. La realidad es que el mundo ama la oscuridad. Jesús dijo en Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Así es como funciona el pecado. Prospera en la oscuridad. Las bacterias, por ejemplo, necesitan agua para poder vivir. El pecado necesita oscuridad para poder seguirse reproduciendo. Cada vez que los creyentes vengan a iluminar con la luz de Cristo al mundo, al mundo no le va a gustar. No sé si a veces igual te ha pasado que dicen, eres cristiano, y ya te están así como, ya casi rechazando, o queriendo pelear contigo cuando ni siquiera has dicho nada. Porque es muy fácil que las tinieblas se incomoden con la luz. Seguramente vamos a ser expuestos por nuestro testimonio. Cuando hicimos, a lo mejor tratamos de mantener nuestro testimonio, va bien, pero hicimos algo mal, probablemente las tinieblas nos señalen por el mal testimonio. Pero como te dije, tenemos gracia y misericordia para cambiarlo. Al igual que la sal, existe un riesgo asociado con el papel de los portadores de la luz. Con la sal se corre el riesgo de perder el sabor. Con la luz se corre un riesgo de guardar la luz. O sea, la palabra, depende de tu versión, dice ponerla debajo de un cajón, ponerla debajo de una canasta. Y es así como funciona a veces nuestro testimonio. A veces depende del lugar en donde estemos, dejamos brillar nuestra luz con intensidad o la vamos apagando. Mira, te voy a contar, es una anécdota. Yo ayer me quería acordar con mi esposo quién la dijo, pero a mí me causa como un poco de risa, que había una muchacha que le decía a su papá, oye, déjame ir al antro. Y él le decía, no vas a ir al antro. Es que mira, no voy a tomar, no voy a bailar, nada más déjame estar ahí con mis amigos. Y él le decía, pero ¿tú vas a reflejar la luz de Jesús? Sí, papá, te lo prometo. Ok, entonces le dijo, ten la Biblia, ten folletos para que los invites a la iglesia, ¿no? Dijo, no, papá, ¿cómo crees? Ah, bueno, es que si vas a ir a un lugar de tinieblas, lo que yo espero es que en ese lugar de tinieblas tú seas luz. Y la muchacha, por supuesto que dijo, no, yo no quiero llevar ni la Biblia, ni... Dijo, tienes que ir a predicar el evangelio, a eso se va a un lugar de tinieblas. No se va a convivir con las tinieblas, se va a hacer luz en las tinieblas. Y a veces como creyentes queremos medio confundir a nuestra cabeza con que, pero es que yo no voy a ir a tomar con ellos, yo nada más los voy a acompañar, ¿no? O yo no voy a ir yo no participé del chisme, solo escuché, yo no dije nada más estaba ahí sentadita. O sea, no. Ser luz en medio de la oscuridad, eso es el cambio que quiere Jesús de nosotros.
que sí compartamos el evangelio, que nuestra boca hable de Dios, que eso es la sal, pero que nuestro testimonio sea luz a donde vayamos. Probablemente va a haber lugares de tinieblas que te digan, no, aquí no es el lugar, ¿no? Como el antro, por ejemplo, de esta muchacha, o sea, no, porque precisamente eso es un lugar de puras tinieblas. Pero si vas a ir a algún lugar y quieres ser partícipe de eso, encárgate de ser luz. Veamos entonces la enorme responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes. Al ser llamados para hacer luz y sal en el mundo, tenemos una gran encomienda en nuestras manos. Fue de esta forma que Jesús definió a los discípulos para que verdaderamente marquemos un cambio efectivo en el mundo, para que la esperanza de la salvación sea anunciada por medio de cada creyente para preservar el evangelio. La palabra es muy clara y dice, por cuanto eres tibio ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, no podemos ser o no, o ser, o somos o no somos. No podemos ser medio porque Dios dice, te vomito, o sea, te desprecio. Si estamos en este camino, tenemos que estar bien conscientes de que esto es lo que elegimos, ser luz, no ser a veces sombra. Nuestra cualidad, como les digo, esto no, que tú a veces tengas un mal testimonio, no compartas, no te quita la salvación, pero sí te quita tu influencia como cristiano, y eso es perder muchísimo. Tenemos que vivir una vida de testimonio, y al inicio de la prédica te decía, yo espero que ahora entiendas por qué tú que eres ahora lumisalar, porque perteneces a esta congregación, entiendas que luz y sal es ser eso, es una gran responsabilidad. Jesús, al escoger este nombre para esta congregación, puso una gran cualidad en ti y en mí y en todos. Tenemos que ser luz y sal, tenemos que hacer este impacto que de verdad digan, a lo mejor a veces nos limitamos a la iglesia, tenemos que ir tras muros por más personas. A veces nos conformamos con los que ya estamos y hay muchas personas perdidas en las tinieblas esperando a ver la luz. Hay personas incluso que teniendo mucho tiempo en el camino de Dios, sí hemos perdido nuestra influencia con los demás y estamos acostumbrados a un modelo mecánico, ¿no? De venir a la iglesia, de asistir a los grupos, pero no tener esa influencia real en los demás. El día de hoy, yo anhelo de verdad que tú desees ser esa agente de cambio en el mundo, que tu sabor inunde a todos los que te rodean en todos los ámbitos, en todos los círculos sociales en donde te encuentres. Que no pierdas tu sabor, pero que tampoco apagues tu luz. Es difícil a veces, y yo cuando era adolescente y me decían, ¿eres cristiana? Y yo, sí, o sea, con esa pena, ¿no? De, sí, soy cristiana. No, Jesús anhela que tu vida lo refleje. Y eso no es andar ir dando bibliazos, eso está mal, eso está mal. No. Tu simple testimonio va a hablar. Tu simple testimonio va a proyectar quién es Jesús. Y la gente que está en tinieblas va a anhelar. Mira, te voy a platicar algo. Cuando nosotros todavía no éramos creyentes, esta persona que le compartió a mi papá tiene una familia muy bonita. Y mi mamá decía, es que yo quiero eso. O sea, mi mamá anhelaba a lo mejor tener como esta familia que él proyectaba. Pero no era solo su familia, era todo el entorno que él se generaba, que eran luz, o sea, que verdaderamente proyectaban esa luz. A veces, no sé si te pasa que anhelas como decir, ¿qué tiene esa persona? ¿Qué tiene? Eso necesitamos generar, no por lo que tengan en material, o sea, eso jamás, por lo que estás reflejando de luz, porque quieres que tu vida pase de tinieblas, de oscuridad a luz. Eso es lo que necesitamos en el mundo. Eso es lo que necesita el mundo para dejar de estar tan mal. Yo no sé si les pasa, pero yo me meto a Facebook y de verdad a veces me deprimo y a veces ya mejor ni quiero estar viendo de que cuánta violencia se está viviendo en nuestros días. Cuánta violencia, límites inimaginables, o sea, cosas perversas de verdad. Y a veces me pongo a pensar, este es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, pero no todo está perdido. O sea, el cambio está en nosotros. ¿Qué pasa cuando la gente conoce de Jesús? Empieza a tener un cambio. Seamos portadores de la luz y la sal. Seamos verdaderos portadores dignos, pero reflejemos ese cambio en el mundo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, porque
Tú me has llamado como tu hija. Nos has llamado a cada uno como tus hijos, Señor. Porque has puesto estas cualidades tan grandes en nosotros de ser la luz y ser la sal, estos agentes transformadores para que seamos el cambio del mundo, Señor. Perdón, Señor, si yo he perdido de vista esto. Perdón si a veces me conformo con el mundo, Señor, y no trasciendo más allá en mis acciones y no hablo de ti, Señor. Llena por favor mi boca de ti, llena mis acciones de ti. Y perdón también si no he sido un buen testimonio. Probablemente he herido a personas, probablemente he hecho cosas que no son luz, Señor. Pero el día de hoy te pido misericordia y gracia para mi vida, para la vida de todos, para que tú, Señor, seas quien refleje tu luz por medio de mí. Te pido que me perdones, que me ayudes, Señor, pero que me des la fortaleza y la valentía, Señor, de ir a predicar tu palabra, de no conformarme a este siglo, Señor, de ir por personas, Señor, de compartir el evangelio, de que yo no nada más me quede, Señor, todo lo bueno que eres, sino que yo lo comparta y lo extienda, Señor, y pueda reflejarlo, Señor, también. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia y tu gracia inmerecida, porque no merezco nada de esto y sin embargo a ti te place que yo lo tenga. Te amo, Señor, te doy gracias y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les proveas, que les des, Señor, que el día de mañana, que al rato que salgan de aquí de la iglesia, ellos puedan ser la luz del mundo, la luz que el mundo necesita. Te amamos, Señor, y te damos gracias por todo lo que eres y por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.